La puerta no debería haberse movido. No había viento, no había nadie despierto, pero aún así se abrió sola, lenta, como si alguien invisible acabara de entrar. El aire se volvió pesado y ligero al mismo tiempo, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Y antes de que pensaras en miedo, una paz extraña atravesó tu pecho, de ese tipo que no se puede explicar con palabras, porque no combina con nada de lo que está pasando a tu alrededor. Así es como empieza, casi siempre. No con luces brillando en el techo, no con voces del cielo, sino con pequeños detalles tan profundos que solo quien está siendo observado desde lo alto consigue sentir. Intentas convencerte de que fue solo la madera crujiendo, o un viento que no existía. Pero, en el fondo, existe esa sensación incómoda y al mismo tiempo reconfortante, como si alguien estuviera velando por ti dentro de tu propia casa, como si algo mayor estuviera ahí, no para asustar, sino para avisar. Y la mayoría de las personas lo ignoran, fingen que no lo sintieron, pero quien ya pasó por eso lo sabe. Existen señales que no pertenecen a la lógica, pertenecen a lo espiritual. Los antiguos decían que cuando el cielo envía mensajeros, nunca avisa de forma directa. Deja rastros, rastros que parecen comunes, pero no lo son. Rastros que solo quien tiene el espíritu despierto consigue percibir antes de que el resto de la casa empiece a notar. Y todo comienza con un detalle casi imperceptible. El ambiente cambia primero. El clima del lugar cambia antes de que cambies tú. A veces es una calma tan profunda que llega a ser extraña. Otras veces es esa sensación de que alguien pasó detrás de ti, pero sin peso, sin pasos, como si fuera solo un tipo de presencia flotante. Te giras para mirar y nada, pero el corazón sabe lo que los ojos no vieron. Hay quienes lo describen como una vibración suave en el aire, una temperatura que oscila sin motivo, un silencio que parece haber sido colocado allí a propósito. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de algo. Y entonces llega la segunda señal, esa que casi nadie comenta porque parece demasiada coincidencia para ser espiritual. Los sonidos cambian, sonidos pequeños, sutiles, pero que no combinan con la hora del día ni con la estructura de la casa. Lo más curioso es que no son sonidos de amenaza, son sonidos que recuerdan movimientos suaves, como si algo estuviera ajustando el ambiente alrededor. Un paso ligero en los pasillos, un objeto que cambia de lugar sin caer, un toque tan distante que necesitas quedarte en absoluto silencio para percibirlo. Personas que ya pasaron por eso describen lo mismo. No es ruido, es presencia. Una presencia que no quiere ser descubierta, pero tampoco quiere ser ignorada. Es casi como si existiera una delicadeza en la forma en que se manifiesta, como si respetara tu espacio, tu rutina, tu descanso, como si estuviera ahí solo para observar o proteger. Y entonces, cuando crees que estás exagerando, llega la señal más desconcertante. La intuición empieza a volverse afilada de un modo inexplicable. Situaciones en las que sentirías miedo, empiezas a sentir calma. Lugares que evitarías, sientes que debes entrar. Decisiones que antes te paralizaban, ahora parecen tener una respuesta clara, no porque tú la entendiste, sino porque fuiste guiado. La mente intenta justificar, pero el espíritu sabe, eso no vino de ti. Muchas personas relatan pensamientos que parecen susurros internos, no en el sentido de oír voces, sino como percepciones repentinas que surgen completas, listas, direcciones, avisos, consejos, respuestas, como si algo estuviera acomodando las ideas en el lugar correcto, en el momento exacto, como si la luz estuviera encendiendo dentro de tu cabeza, incluso cuando todo fuera de ella está oscuro. Es en ese momento cuando comienza la cuarta señal, la más extraña, la más simbólica, la más fácil de dudar,
y al mismo tiempo la más difícil de ignorar. Los animales. Ellos perciben antes que cualquier ser humano. Perros que miran fijamente un punto específico, como si estuvieran viendo a alguien parado ahí. Gatos que siguen algo con la mirada, como si estuvieran acompañando pasos que tú no oyes. Pájaros que se detienen en la ventana exactamente en los días en que estás inquieto. No importa cuál sea el animal, ellos reaccionan a lo invisible. Ven lo que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Y si te detienes a observar, ellos nunca muestran miedo, muestran respeto, como si reconocieran una presencia mayor, como si supieran que eso no vino de la tierra. Pero las señales no se detienen ahí. Existe una quinta señal que parece pequeña, pero que conmueve por completo la vida de quien la percibe. Coincidencias que no son coincidencias. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Pides una respuesta en silencio y aparece en pocas horas, de un modo demasiado improbable para ser casualidad. Objetos que simbolizan protección empiezan a aparecer. Versículos, frases, imágenes, recuerdos, incluso cuando no estabas buscando nada. Caminos que parecían totalmente cerrados se abren de forma tan rápida que llega a ser desconcertante. Es como si algo estuviera alineando todo a tu alrededor sin esfuerzo, como si manos invisibles estuvieran empujando suavemente los acontecimientos para colocarte exactamente donde debes estar. Y entonces llega la sexta señal, la más profunda, la más incomprensible, la más espiritual. La luz dentro de la casa cambia, no de manera milagrosa, no de forma exagerada, sino de un modo tan discreto que solo lo nota quien ya está atento. La luz parece más viva en ciertos momentos, más suave en otros. Ambientes que antes parecían pesados de repente se vuelven acogedores, como si alguien hubiera filtrado el aire. Lugares en los que no te gustaba estar empiezan a volverse cómodos. Lugares que parecían fríos empiezan a sentirse seguros. Es como si la atmósfera de la casa estuviera siendo purificada por algo que no pertenece a este mundo. Pero existe una última señal, la señal que confirma que no estás imaginando nada, la señal que separa coincidencias de intervención, la señal que mucha gente siente, pero casi nadie admite en voz alta. La presencia. No en el sentido físico, no como si alguien estuviera tocándote, sino como si algo te estuviera envolviendo. Una sensación casi maternal, casi protectora, como si manos invisibles estuvieran descansando sobre tus hombros. Algunas personas lo describen como un calor suave en el pecho, otras lo describen como un escalofrío que no da miedo. Otras sienten un valor inexplicable que aparece exactamente en el momento en que más lo necesitan. Es como si el cielo estuviera respondiendo sin palabras, y cuando esa presencia aparece, todo dentro de ti cambia. La mente se vuelve más silenciosa, el alma se vuelve más alerta, el corazón se vuelve más firme, y aún sin ver nada, sabes, no estás solo. Esa es la señal que hace que todo lo demás se conecte. Porque cuando los ángeles entran en una casa, no vienen para impresionar, vienen para preparar, vienen para proteger, vienen para ajustar el ambiente, alinear caminos, fortalecer la mente, calmar el espíritu. Y la mayoría de las veces lo hacen sin decir una sola palabra. Pero tú lo percibes. Percibes cuando el aire cambia. Percibes cuando la noche se siente diferente. Percibes cuando la casa gana un tipo de paz que no combina con tus problemas. Percibes cuando los pensamientos se vuelven más ligeros. Cuando las decisiones parecen más fáciles. Cuando el corazón se siente menos turbulento. La presencia de ellos no grita, susurra, guía. Reorganiza aquello que no puedes ver y coloca cada cosa en su lugar, sin que notes que estás siendo conducido. Y tal vez esa sea la mayor señal de todas. La vida comienza a ordenarse sin motivo aparente. Y aunque nadie a tu alrededor lo vea, tú lo sabes. Aunque nadie lo crea, tú lo sientes. Incluso sin pruebas físicas,
El espíritu reconoce aquello que la lógica intenta negar, porque cuando el cielo envía mensajeros, no aparecen para ser notados, aparecen para cumplir un propósito, y siempre que entran en una casa, dejan una marca, silenciosa, profunda e imposible de ignorar. Si los ángeles están en tu casa, no verás alas, no oirás trompetas, no sentirás miedo, vas a percibir señales, pequeñas, casi invisibles, pero tan poderosas que lo cambian todo. Señales que comienzan en el ambiente y terminan dentro de ti. Y cuando eso sucede, ya no existe duda. Algo de lo alto pasó por aquí.